muchas gracias por el chat. Gracias, Noelia. Buenas tardes, chicos de nivel pre. Les saluda el profesor Ever. El día de hoy nos toca el curso de biología con el tema Evolución parte 2. ¿Cómo se originó la vida, el origen de la vida? ¿No? ¿Cómo es posible que haya dicho, ¿no? Existen varias teorías del origen de la vida. Bueno, la más conocida, y no quiero entrar con la religión aquí, estamos hablando de manera científica, dice que el origen de la vida a lo largo de la existencia humana ha presentado varias teorías sobre el origen de la vida en la Tierra. La primera teoría que habla es la teoría del creacionismo. ¿Qué dice la teoría del creacionismo? Que hubo un ser supremo que gracias a él se crearon el planeta Tierra, las constelaciones, hasta vienen por días, ¿no? Dice conjunto de creencias inspiradas en doctrinas religiosas, independientemente de la religión que se profese. Sostiene que el universo y la vida misma fueron creadas por un ser supremo, ¿no? Y en el ser supremo estamos hablando ¿de quién? De un Dios, ¿no? Que lo creó. Y hay distintos tipos de religión, también tienen su propia creencia, ¿no? Esta teoría es de carácter antievolutivo, o sea que no está hablando de las teorías evolutivas. La segunda teoría, espero que estén anotando ahí para preguntarles, la teoría de la abiogénesis o generación espontánea. Yo puedo darme cuenta, profesor, ¿qué pasa acá? Acá hay una carne, ¿no? Está tiradita y se aparecen muchas moscas. Ah, parece que la carne se está pudriendo. Y esta es la teoría de la generación espontánea. Sostiene que la vida puede surgir en cualquier lugar y en cualquier momento, y que los organismos complejos que generan de la materia orgánica en descomposición. Esta teoría la sostiene Aristóteles y descartada por Redi y Louis Pasteur. ¿Qué es lo que dice la teoría de la biogénesis? Más o menos lo que les ocurre. A ver, ¿qué pasaría si yo dejo mi basura en un rincón y todos amontonan su basura, echan trigo, echan residuos de animales, parte de pollo que no necesiten, parte de vegetales? ¿Qué ocurriría? A ver, ¿quién me puede responder esa pregunta? Ustedes, ¿qué ocurriría? ¿Se juntarían los mosquitos? ¿Quién me dijo, Chavarri? ¿Dariana? Digan su nombre cuando me presente, por favor, ¿ya? ¿Quién lo dijo? Aparte de que apesta, profe. Ya, muy bien, Diego. Aparte de que apesta, ¿qué más? A los pocos días empezarían a salir gusanos. ¿Y qué más se acercarían, Diego? Las ratas, cucarachas. Excelente, las ratas, ¿no? Entonces, muy bien, gracias, Diego, por tu apoyo. Diego tiene mucha razón. Aparte de mal olor que puede haber, van a aparecer, como lo dijo Dariana también, muchas gracias, Dariana, moscas, mosquitos, y se van a aparecer distintos organismos, y dicen que a partir de ese montículo de basura aparece vida. ¿Quién lo dijo? Miren, acuérdense, ¿quién lo dijo? Aristóteles. ¿Y cuál es la teoría de Aristóteles? Abiogénesis o generación espontánea. Ah, ya. Pero ¿quién fue en contra de esto? Redi y Louis Pasteur. A ver, vamos a ver. Acá. Generación espontánea. En 1648 el químico naturalista Jean-Baptiste van Helmont afirmó en su obra Hortus Medicine, que dice en su obra Hortus Medicine, los piojos, las garrapatas y las pulgas y los gusanos surgen de nuestras vísceras y excrementos. Si juntamos el trigo de la ropa y usamos bajo nuestro peso atuendo, cargada de sudor, un recipiente de boca ancha, y al cabo de 21 días cambian los efluvios penetrados a través de los salvados de trigo y transmutados en estos en ratones, tales que pueden ver en ambos sexos y cruzar con otros que hayan surgido de modo habitual, o sea que va a haber ratas hembras y ratas machos, ¿no? Aristóteles pensaba que los seres vivos podían surgir de barro, materia de descomposición. Ejemplo, cocodrilos surgiendo de troncos de descomposición de agua. En la Edad Media, Helmont propuso varias recetas para generar animales. Él decía que al mezclar trigo y ropa sucia, después de 21 días aparecerían ratones, ¿no? Es lo que dijo Helmont, más o menos lo que había dicho Aristóteles. ¿Aristóteles qué dijo? De la descomposición de un tronco va a aparecer un cocodrilo. Y de juntar la ropa sucia y el trigo, en 21 días van a aparecer, ¿qué cosa? Los ratones.
¿no? Qué curioso, ¿no? Es bien curiosa esta teoría. ¿Y quién trató de descartar estas dos teorías? Bueno, tuvo mucha razón, ¿no? La generación de la espontánea cambió. A ver, voy a ver el chat. Excelente, Noelias, Reddy, Luis Pasteur, ¿no? ¿Qué dijo? La vida, dice, surge a partir de la vida. Francisco Reddy, en 1626, y falleció en 1698, probó que las moscas no se generaban solamente en la carne en descomposición, cuando se evita el contacto de las moscas en deposición de sus huevos. En sus experimentos del propósito de la carne, en un recipiente abierto días después aparecieron gusanos blandos en la carne, en un tiempo de transformación. Más o menos lo que dijo Reddy. Reddy refutó lo que había dicho la teoría de la biogénesis. ¿Qué dijo él? Si en un frasco cerrado, obviamente no van a aparecer moscas. Si el frasco está abierto, dice que va a aparecer gusanos, o sea, son gusanos de larva de moscas. O sea, ¿qué dice? La vida surge a partir de otra vida, para poder tener vida. Ah, ya, profesor. La recepción de estos experimentos, de estos frascos, fueron descubiertos con una gasa para evitar la entrada de moscas, y pasados unos días aparecieron gusanos, y así aparecieron huevos e insectos sobre la gasa, y al quitar la cubierta protectora aparecían larvas. Pese a estos hechos, la teoría de generación espontánea continuó la creencia casi 200 años después. O sea, después de haber refutado Aristóteles, la teoría de Aristóteles de la biogénesis, ¿no? Cambió esta teoría, esta mentalidad. ¿Por quién lo hizo? Luis Pasteur. Nació en el año 1822 hasta 1895. 2 siglos después del experimento de Reddy, Pasteur demostró claramente que no había ninguna posibilidad de generación espontánea. El caldo no se mezcla en microorganismos. Utilizó un matraz de cuello de cisne y el progenitor colocó un caldo de cultivo previamente esterilizado y permaneció estéril durante un tiempo. Es por eso que hoy en día nosotros conocemos el agua pasteurizada, ¿no? ¿Qué es el agua pasteurizada? Es un agua limpia, fuera de microorganismos. Entonces él colocó los cuellos de cisne. Puedo colocar, cuando él eliminaba el cuello de cisne, en el caldo proliferaban microorganismos. Al cabo de 48 horas, conclusión, el cuello de cisne impedía que cayeran microbios ambientales al interior de los matraces. O sea, ¿dónde se quedaban los microbios? Aquí, y no podían entrar aquí. Entonces trabajó. Y esa es la esencia vital de ¿quién? De lo que habló Luis Pasteur. Muy bien, vamos al chat. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguna pregunta tienen por ahí, por favor? Muy bien, gracias Noelia por tu apoyo, hija. Reseña histórica de la teoría celular. Nosotros ya hemos visto, o no sé si les habré explicado, qué es la teoría celular. Vamos a hablar del descubrimiento de la célula. ¿A quién se le considera como el padre de la célula? ¿Quién descubrió la célula? Es Robert Hood. ¿Y qué dice Robert Hood? ¿No? Que a partir de una lámina de corcho, estas pequeñas cositas de lo más pequeño que había, dijo eso, lo diminutivo, se llama ¿qué cosa? Célula. Él dijo ahí a través de la célula. ¿Y quién hizo este microscopio? Leuwenhoek lo hizo. Pero en el año 1665 fue quien descubrió la célula. A este pequeño filamento de corcho, la pequeña unidad, esta pequeña unidad que le llamó célula. Reseña histórica de la teoría celular. ¿Qué dice la teoría celular? Von Leeuwenhoek. Como les había dicho, Anton von Leeuwenhoek. A mediados del siglo XVII, Anton Leeuwenhoek, ¿qué cosa? Entre 24 del 10 de 1632 y el 26 del 8 de 1723, constituye que el microscopio simple que le permitía las distancias focales aproximadamente de 275 aumentos del tamaño normal, describió por primera vez él descubrió los protozoos, bacterias, espermatozoides y también los glóbulos rojos, o también conocidos como eritrocitos. Leeuwenhoek es conocido como el fundador de la bacteriología. Durante la vida no reveló sus métodos secretos y a su muerte en 1723, el 26 de sus aparatos fueron cedidos a la Royal Society de Londres. Acá podemos ver, ¿no?, el retrato de von Leeuwenhoek, cómo él trabajaba, ¿no?
y también la réplica de un pequeño microscopio en el inicio. Bueno, ustedes ya conocen el microscopio de una manera distinta, ¿no? Ya más moderna. Anthony van Leeuwenhoek, con su microscopio, ¿no?, en 1674, que fue primero en ver los microbios, describe el detalle de las criaturas vivas en el agua y lluvia que tenían guardada durante varios días, comunicó sus resultados a la Royal Society Londres, ¿no? Es muy prestigiosa para los científicos en ese tiempo. Sus observaciones causaron gran impacto hasta que se desarrollaron técnicas microscópicas más avanzadas un siglo después. Un siglo, pues ¿cuánto trae un siglo? ¿No? 1000 años, ¿no? 100 años diré, ¿no? Entonces, dice, un alga apigófora fue lo primero que observó. ¿Qué observó? Él descubrió los protozoos. Pudo observar por estos organismos pequeños que dividían bajo su microscopio. La teoría celular, esta es la teoría hasta que vienen en los exámenes de admisión. En el año 1838, ¿qué habla? ¿Quién descubrió la teoría celular? Solamente habló Matthias Scheiden, descubrió que las células estaban provistas solamente las plantas tenían células. Y en 1839, Theodor Schachmann dice que los animales también están provistos de células. Y surge la teoría general entre el año 1839, cuando los dos se juntaron, y sacaron la teoría celular. ¿Qué dice? Toda célula, proviene de otra célula. O sea, toda célula viene de otra célula preexistente, lo que dice aquí. The basic, unique, structure and function of a living organism is the cell. Bueno, mi inglés no es muy bueno, ¿no? Me disculpa. Theodor Schachmann y Matthias Scheiden en 1839 proponen esta famosa teoría celular, ¿no? Y Matthias Scheiden, vemos que nació en el año 1804 y 1881. Y Theodor Schachmann, 1810, y murió en el año 1882. ¿Qué dice en 1852 Rudolf Virchow? Dice, ¿qué dice? Toda célula proviene de una célula preexistente, dice. Omnicell, cell, ¿no? Toda célula viene de otra célula. Y la teoría de los postulados, todas las células vivas están compuestas de células, obviamente, ¿no? Sean, ¿qué cosa? Animales como plantas, ¿no? Están compuestas por células y también existen seres unicelulares. Gracias, Noelia. Y todas estas células se producen de otras células. Obviamente, ya están comprobadas. La primera está bien, la segunda también, y la tercera es por Rudolf Virchow, que todas las células se provienen de otras células. Y la teoría celular, ¿qué dice? Que también, ¿qué habla? Que la unidad básica de todo ser vivo, ¿qué es? La célula. Los postulados de la célula: unidad anatómica de todo ser viviente, unidad fisiológica de todo ser viviente y también la unidad de origen de todo ser viviente. Esa es la teoría celular que formaron. La teoría de la panspermia. Aquí ya vamos a ver la tercera teoría de la panspermia. ¿Qué dice? Solamente hablé en la parte de la célula como un preámbulo de lo que es la existencia de la vida, ¿no? Porque de una célula provino toda esta existencia de la vida. Ahora, la teoría de la panspermia o origen extraterrestre, ¿qué dice más o menos? Antes de leer, dice que la vida surgió de otro planeta donde viajaron por el espacio. En un meteorito hubieron estas esporas que llegaron de un planeta a otro y cayeron en nuestro planeta, y de ahí empezó a dividirse las bacterias, las esporas, y es por eso que existió vida en nuestro planeta Tierra. Arrhenius, ¿quién fue el creador de esta teoría de la panspermia? Arrhenius, en 1859, y falleció en el año 1927. ¿Quién es el creador de esta teoría de la panspermia? Arrhenius, ¿no? ¿Qué dice? Origen de la vida extraterrestre. No te preocupes, Roberto, ya leía ahí. La teoría de la panspermia fundamentó al analizar el meteorito de Michelson en Australia en 1969, que contenía grandes cantidades de materia biológica equivalentes a las que posteriormente obtuvo Miller en su famoso experimento. Vamos a ver más adelante esto del experimento de panspermia. Joule propone que los compuestos químicos tenían origen extraterrestre, porque la Tierra había estado sometida desde su formación
en un continuo bombardeo cósmico, o sea que paraban cayendo meteoritos al planeta Tierra al momento de su formación. Probablemente el meteorito se habría formado desde Marte hace más de 4.500 millones de años y había estado derivada en el espacio por 16 millones de años. La gravedad terrestre lo capturó. Por la misma gravedad es que ese meteorito fue cayendo a la capa atmosférica de la Tierra y cayó a la Tierra. El planeta Marte y la Tierra eran bastante similares. Hace 3.000, ¿no? 3.500.000 años atrás, ¿no? En Marte habría existido agua, dice, agua líquida. Porque al día de hoy nosotros vemos que Marte no tiene agua, pero han encontrado vestigios de agua. Si hay agua es porque hay vida, ¿no? Y dice que había encontrado líquida formada por lagos y ríos. El fragmento era un meteorito de Murchison, Victoria, Australia, caído en 1869. Ahí está el meteorito. Esto está en el Museo de Historia Natural de Washington. Una atmósfera y clima primitivo gobernaron la evolución prebiótica. En su formación de los 4.000 millones de años, la Tierra era muy caliente. Muchos meteoritos se estrellaban contra de la generación del calor. Al desintegrarse los átomos, desprendían más calor y la roca de la Tierra se fundió en estos elementos más pesados con el hierro y el níquel y se hundieron hacia el centro del planeta. Poco a poco la Tierra se enfrió y los elementos se combinaron formando diferentes compuestos químicos, ¿no? Bueno, los compuestos químicos son el chon, ¿no? Que es el chon, para el origen de la vida: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, para que haya vida. La atmósfera y el clima primitivo gobernaron en la evolución prebiótica. Casi todo el oxígeno se comprobó con hidrógeno por la formación de agua, con carbono para formar el dióxido de carbono, o con los elementos más pesados para formar minerales. Luego de millones de años la Tierra se enfrió lo suficientemente en la etapa de congelación para permitir la existencia de agua líquida. En la superficie el agua se disolvió en muchos minerales y formó un océano salado. Los rayos de las tormentas, el calor, los volcanes y la intensa luz ultravioleta procedente del sol derramaron energía en los mares. La atmósfera y el clima primitivo gobernaron la evolución prebiótica. En base de la descomposición química de las rocas, esa época se le cree que la atmósfera fue una primitiva, ¿no? Una atmósfera primitiva. Ahorita vamos a ver también de la atmósfera primitiva. Ahí que se formó el dióxido de carbono, el metano, el amoníaco, el hidrógeno, el nitrógeno, el ácido clorhídrico, el sulfuro de hidrógeno y el vapor de agua. Prácticamente no había oxígeno libre ahí. O sea que no se podía respirar. Hoy en día nosotros podemos respirar porque hay oxígeno, pero en esa época, ¿no?, del planeta primitivo no se podía porque habían todos estos gases, ¿no? Y tendría que el ser vivo que viviera ahí tenía que evolucionar, dice él. El origen de moléculas, porque no todavía toda la vida proviene de una célula. En 1920 el bioquímico ruso Oparin, acuérdense Oparin, y el generalista inglés Haldane surgieron a pesar de la atmósfera primitiva, que la Tierra era reductor y pobre en O2 y rica en hidrógeno. Los compuestos orgánicos fueron formados de esa atmósfera, eran similares a lo que utilizaban los seres vivos o modernos. O sea que sí había seres que estaban ahí, dice, y concluyen que la vida pudo haber surgido de la materia no viviente mediante reacciones químicas simples, lo que llamaron evolución química o evolución prebiótica antes de la vida. La evolución química, dice, de la vida, según Oparin, miren cómo estaba el planeta. El planeta estaba en un caos. Había oxígeno, había nitrógeno, ¿no? Había amoníaco, había CO2. ¿Qué dice? Estos compuestos estaban acá en una sopa en la Tierra y calentándose. Y habían rayos, que habían una cantidad de rayos. Entonces, sostiene que a partir de estas moléculas inorgánicas como el metano, el amoníaco, el dióxido de carbono y el vapor de agua y el sulfuro de hidrógeno sometidos a fuertes cargas eléctricas, porque había tormentas, dice, presentes en la atmósfera primitiva, se obtenían moléculas orgánicas y que formaban vida. O sea, de estas moléculas orgánicas ya estábamos hablando pues de carbono, de nitrógeno, de oxígeno, ¿no? Y basado en la teoría de Oparin en 1953, que dice: Stanley Miller realizó su famoso experimento en un instrumento de videometría de 5 litros con metano, amoníaco, gases de hidrógeno que generaban chispas
generaba una chispa de carga eléctrica. Entonces, ¿qué dijo? Mientras que el matraz de pequeño servía en el agua para proporcionar vapor a la chispa para hacer circular gases. Ahí podemos ver, ¿no? Cómo este vapor, ¿no? Este vapor conducía a la formación y aparecen moléculas orgánicas a partir de días, según Stan Miller. La composición formada por la acción de descargas eléctricas se condensaban y reducían si eran volátiles. Acá podemos ver las cargas eléctricas, ¿no? Los productos acumulados que en la fase fueron analizados y correspondientemente cuánto es el porcentaje que apareció de esa materia orgánica, ¿no? Lo pueden ver ahí. Los compuestos obtenidos son relativamente sencillos: amoníaco, sustancias como la urea que se encuentran en los aires vivos, la urea es la orina. No se obtuvo ningún elemento orgánico complejo. Entonces acá podemos ver ¿qué se forma el amoníaco? Acá podemos ver, ¿no? El nitrógeno y el oxígeno, ¿no? El nitrógeno, ¿no? Y también el agua. Y el acetileno también, cómo formar el acetileno. Es un complejo experimento porque permite formar compuestos esenciales para la vida. En las condiciones prebióticas podemos ver, ¿no? Sintetizar las bases purinas y pirimidas, esenciales en los ácidos nucleicos. Base purina, adenina y guanina. La base pirimida, citosina, uracilo y timina. Acá podemos ver uracilo, citosina y timina. Acá la pirimida, uracilo, citosina y timina. Otras moléculas también, la ribosina y la desoxirribosa, ¿no? Del RNA y del ADN, respectivamente. Las investigaciones astronómicas, exploraciones de vehículos espaciales, indicaban que al parecer la Tierra era el único planeta que sostenía y sustentaba la vida. La Tierra presenta en condiciones ideales para la vida. No está cerca al Sol, ni lejos. Las reacciones químicas requieren agua a temperaturas modernas, ¿no? Tiene que estar agua líquida. Y el tamaño de la masa de la Tierra permite mantener atracción gravitacional con la atmósfera protectora. Y la atmósfera bloquea las reacciones más emergentes del Sol y dejaba la luz visible y permite también la fotosíntesis, ¿no? Y en ese tiempo pues no había plantas, no había nada. Y había una especie de algas, o también conocido como bacterias, o conocida como cianobacterias, que realizaban fotosíntesis. Eso lo vamos a explicar ahora. El RNA reductor, ahí más o menos estamos hablando de cómo hacían una transcripción para conseguir proteínas, ¿no? Aquí, las promoléculas constituyen ribosomas. ¿Cómo se encargaban de que una célula podía sintetizar o producir proteínas, ¿no? Tiene una membrana similar a la membrana celular, absorben material de solución y crecen y se dividen, dice, ¿no? Eso está hablando de los microorganismos que habitaban directamente en el agua. La protomolécula se hubiera encerrado en ribosomas, ¿no? Que anteriormente pues era, como les vuelvo a repetir, eran las cianobacterias. Está hablando de las cianobacterias. Dentro de ellas están constituidas proteínas y constituidas por ARN y proteínas. Acá podemos ver, ¿no? Cómo sintetizaban ahí. Aquí, ¿qué ocurrió? Pueden darse cuenta que acá está el mar, está seco. ¿Qué está diciendo? Se discrepa en la vida y surgió en, ¿qué dice? En el agua estancada surgió la vida. En el mar, películas de humedad sobre la superficie, trozos de arcilla y virilla de hierro. Respiradores muy calientes y de las profundidades marinas. Ahí está, miren cómo podemos ver ahí esas aguas estancadas. El espacio y luego de la Tierra, vamos a ver, ¿no? Entonces si el tiempo, aunque la evolución creara solo moléculas simples, dice, los catalizadores no fueron muy eficientes y las primeras membranas carecían de refinamiento. Las grandes extensiones de tiempo y espacio disponibles habían aumentado y la probabilidad de que completase cada una de las pequeñas etapas del camino probablemente había llegado al caldo primitivo de la vida de célula.